Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca del tratamiento de la dermatitis seborreica en los lactantes. Ante todo, pues espero que les guste este video. Iré dando un resumen al respecto de esta enfermedad en los lactantes y al final pues les voy a detallar el tratamiento que se le debería dar. Me animé a hacer este tema porque veo que muchas personas están preocupadas con respecto a estas lesiones cuando aparecen en el cuero cabelludo de su bebé o a nivel del rostro. Por tal motivo me animé a hacer este video para poderles ayudar. Y sobre todo si ustedes tienen pues algún amigo o familiar que tienen sus niños pequeños y tienen estas lesiones, pues les invito a que puedan compartir este video para así poder ayudar a más personas. Y aunque estas lesiones se vean pues muy feas, digámoslo así, pues aunque no lo crean es muy común y por tal motivo ustedes también van a ser un medio para ayudar a más niños. Muchas gracias a todos y a continuación este video. La dermatitis seborreica es una erupción cutánea autolimitada que se va a caracterizar por la formación de unas placas rojizas, las cuales van a contener en su interior la presencia de escamas amarillentas, las cuales pueden tener un aspecto graso o tener la apariencia de parches escamosos hipopigmentados que se van a ubicar en áreas ricas en glándulas sebáceas, como por ejemplo el cuero cabelludo, el oído externo, el centro de la cara y áreas intertriginosas. Cuando hablo de áreas intertriginosas me refiero a las zonas de pliegue que hay en nuestro cuerpo, como por ejemplo aquí en esta zona a la altura del codo. Esta enfermedad se puede dar en bebés en las edades desde las 3 semanas de nacido hasta los 12 meses del mismo, y vamos a ver que en menores de un mes esta enfermedad va a abarcar un 10% de los bebés y su pico máximo se dará cuando el bebé tenga pues 3 meses, donde llega a alcanzar hasta un 70% de todos los bebés de 3 meses que padezcan de esta enfermedad. Se presume que la madre va a transferir a través de la placenta andrógenos al recién nacido. Esto originará que esta hormona pues estimule el crecimiento de las glándulas sebáceas, siendo propicio para el desarrollo de esta enfermedad. Si deseas una consulta conmigo, podrías ver mi número de WhatsApp en la descripción del video y de esta forma te la podría brindar. A través del WhatsApp pues vamos a conversar detalladamente acerca de tus síntomas, de tus signos. Me podrás mandar imágenes y de esta forma podremos llegar a un diagnóstico y te podré ayudar. Otros tratan de relacionar esta enfermedad con la presencia de la malacesia, que es una levadura que se alimenta de los lípidos de la piel. Este hongo también han tratado de relacionarlo con esta enfermedad, pero no se ha demostrado una causa definida debido a que hay bebés sanos que también podrían tener la presencia de este hongo en su piel y no necesariamente realizan la enfermedad. La manifestación más común de la dermatitis seborreica en lactantes va a ser lo que se denomina la costra láctea, la cual pues se va a caracterizar por la presencia de escamas gruesas, pero que no van a tener un componente inflamatorio. Esta además va a ser asintomático, no va a causar ningún síntoma en el lactante, pero se caracteriza por la formación de escamas gruesas y grasosas que se van a caracterizar su presencia a nivel del cuero cabelludo, en el vértex y la zona frontal, que vienen a ser las dos zonas que con mayor frecuencia se ven pues comprometidas por esta enfermedad. A veces la enfermedad también puede aparecer o iniciarse a nivel del rostro con la formación de placas rojizas eritematosas con descamación de una coloración medio color salmón. En los bebés que tienen pues una tez más oscura, estos parches escamosos suelen tener pues un tinte hipopigmentado, es decir, una coloración más clara en relación a la tez del bebé. A nivel del rostro, las zonas más comprometidas van a ser lo que sería la frente, la zona retroauricular, es decir, detrás de los oídos, también a nivel de las cejas, los párpados y los pliegues nasogenianos serían pues las áreas más comprometidas en el rostro. Ahora también la dermatitis seborreica se puede dar en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el área de la zona del pañal, en el tronco, también a nivel de la región umbilical, a nivel del ombligo o en las zonas intertriginosas, como ya les mencioné, las zonas de pliegue. Y también pues hay otra presentación donde esta puede afectar diferentes partes del cuerpo. Si te está gustando este video, pues no te olvides darle me gusta, suscribirte al canal, compartirlo, para que de esta manera pueda ayudar a muchas más personas.
Y si deseas conversar conmigo o tener una consulta, pues puedes escribirme al WhatsApp y por ahí te la puedo brindar. Espero que te esté gustando este video. Ahora pasaré a detallar acerca del tratamiento de esta afección. Entonces, cuando usted ve estas lesiones en el lactante, tiene que saber que estas lesiones son autolimitadas y van a desaparecer en cuestión de semanas o meses. Por lo tanto, se sugiere que el primer tratamiento o manejo sea un manejo conservador, es decir, no usar ningún fármaco y solamente mantener el cuidado de la piel. Con respecto a la dermatitis seborreica que se pueda dar a nivel del cuero cabelludo del lactante, se podrían utilizar emolientes como por ejemplo el aceite de bebé, sobre todo en las noches, para ayudar a quitar las escamas que se puedan encontrar a nivel del cuero cabelludo. Ahora, estas escamas las podría retirar pues con una franela o con un paño suave, o también podría hacer uso de un cepillo con una cepillada muy suave y muy lento, con mucho cuidado de no dañar pues el cuero cabelludo del lactante. Otra forma de cuidar el cuero cabelludo es lavar el cuero cabelludo con un champú para bebés, no medicado, sino un champú para bebés, y pues utilizar un cepillo suave para también ayudar al retiro de las escamas. En el caso de que estas lesiones sean muy extensas, se podrían utilizar pues algunos medicamentos, como por ejemplo se podría utilizar un corticoide de baja potencia como la hidrocortisona. Se podría utilizar la hidrocortisona una vez al día por un periodo de una semana. También se podría utilizar el ketoconazol al 2% en champú y lavarle la cabecita al bebé 2 veces por semana por un periodo de 2 semanas. Es decir, lavarle la cabecita 4 veces con el champú de ketoconazol al 2%. O por último, también se podría utilizar una crema de ketoconazol al 2% y aplicarlo a nivel del cuero cabelludo durante la mañana y la noche, todos los días por un periodo de 2 semanas. Ahora, no necesariamente se tiene que dar el tratamiento por 2 semanas. Si vemos que ya hay una mejoría muy notable y la curación del mismo, este periodo se podría acortar. Ahora, si los padres tienen miedo de usar un corticoide como la hidrocortisona, como les indiqué, solamente pues se podría utilizar solamente el champú de ketoconazol o la crema para tratar esta dermatitis seborreica. Con respecto a los medicamentos que ya les mencioné, hay que tener cuidado con el uso del ketoconazol debido a que este podría irritar los ojos. Y con respecto a los corticoides de baja potencia, estos generalmente no van a causar ningún efecto secundario siempre y cuando se usen por periodos cortos. Con respecto a la afectación de otras partes del cuerpo que no tengan que ver con el cuero cabelludo, se recomienda utilizar la crema de ketoconazol al 2% una vez por día entre 1 a 2 semanas. Y también se puede utilizar los corticoides de baja potencia como la hidrocortisona una vez al día, como mucho por un periodo de una semana. Y también se podrían utilizar los emolientes de forma indefinida, al menos hasta notar una mejoría marcada. Si les gustó este video, espero lo puedan compartir con todas sus amistades, familiares y darle me gusta, suscribirse al canal. Espero que les haya servido de mucho. Hasta pronto.